Bueno, sí, ¿cómo están? Muy bien, bueno, vamos a continuar con la enseñanza, esta conferencia. Estamos aprendiendo mucho, ¿verdad? Dios siempre es muy bueno, muy generoso. Siempre dice su palabra que nos da más de lo que pedimos y entendemos. Y en este congreso pues estamos siendo muy bien alimentados. Ahora la parte desafiante para nosotros pues es llegar a nuestras congregaciones y aplicar este conocimiento. Esa es la sabiduría que Dios nos da, es la aplicación del conocimiento. Así que vamos a aplicarnos, y qué bueno que también hayan pastores, los ancianos, diáconos de las congregaciones, porque pues tenemos esta tarea de supervisar, de estar siempre en contacto con los ministerios de alabanza de nuestras iglesias, pues para que se lleve a la práctica todo esto que estamos aprendiendo, porque si no, pues es como haber perdido el tiempo, ¿no? Bueno, mi tema lo titulé para este momento: lo que no debe faltar en el arca. Ya hemos estado hablando, los pastores han estado hablando, mencionando esta caja, este cajón, que en un momentito más voy a dar otras especificaciones, que representaba la presencia de Dios. Pero dentro de esa arca había 3 elementos. ¿Cuáles eran esos elementos? La vara, para darle de varazos a los levitas que no obedecen. Bueno, acuérdense que el Señor las tablas de la ley en su celo santo, en su ira santa, la arrojó, ¿no? Pero no es para eso la vara, ¿qué más había dentro del arca? Maná y las tablas de la ley. Se supone que aquí todos los levitas necesitan conocer o saber a la perfección muchos aspectos específicamente del arca, porque tienen que ver directamente con nuestra labor, nuestra función, nuestro desarrollo. Es como preguntarle a un cristiano qué dice Juan 3:16, ¿no? Y que diga, no, pues el Señor es mi pastor y nada me faltará. Es así igual, ¿no? ¿Qué tenía el arca? No, pues no sé, pero estaba bien bonita, pues no. Disciplina, no, tampoco, ¿verdad? Bueno, todos los elementos, quiero introducirme con estos datos que son importantes. Todos estos elementos, o estos 3 elementos, mejor dicho, fueron colocados dentro del arca en diferentes momentos. A lo mejor ustedes pensaban que los 3 fueron puestos al mismo tiempo. No. Estos 3 elementos fueron colocados aproximadamente un año después de que el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, de un año a un año con 2 meses. Pero lo interesante es que cada elemento fue colocado después de un acontecimiento crítico. Esto es bien interesante. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál fue el primero de estos 3 elementos que fue introducido en el arca? ¿O se imaginan o piensan? Se vale, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cuál piensan ustedes que fue el primero? A ver, ¿quién dijo que el maná? Levante la mano. ¿Quién dice que la vara? Levante la mano. ¿Quién dice que las tablas? Levante la mano. Bueno, sí, los que dijeron la vara y el maná reprobaron. Por favor, sálganse de la iglesia. Nah. No se crean. El primer elemento fueron las tablas del pacto, las tablas de la ley. ¿Cuándo se introdujeron las tablas? ¿Dónde fue? En el monte Sinaí. Pero lo interesante es que se introdujeron cuando el pueblo, hace rato el pastor Gama hablaba del becerro de oro, sí, ¿verdad? Hablabas de eso, y del pueblo cómo se corrompió y se prostituyó, ¿no? Adorando a este becerro, a este ídolo. Y precisamente fue en ese momento cuando el pueblo de Israel quebrantó el pacto, la ley del Señor,
después de este pecado tan grave que fue la adoración a este becerro de oro, que introducen digamos, no sé si esté bien dicho, la copia o las segundas tablas de piedra que el Señor hizo, porque las primeras fueron destruidas, pero después las vuelve a hacer el Señor. Bueno, estas segundas son las que introducen dentro del arca, de una caja de madera, de acacia, más adelante lo voy a mencionar, que estaba calafateada, dice la Escritura, de oro por dentro y por fuera. Bueno, pero es interesante notar esto, que después de este acto de rebeldía, de rebelión, es que el Señor le dice a Moisés: ok, guarda las tablas del testimonio. Después viene la urna con el maná. ¿Cuándo fue introducido? Poco después de que el maná comenzó a caer en el desierto, y el pueblo de Israel dudó de la provisión de Dios. Entonces es un segundo acontecimiento crítico, la duda, y después la crítica, ¿no?, hacia ese pan, ese maná, que ustedes saben que representaba a Cristo. De hecho, el nombre de maná significa ¿qué es esto? Entonces, cuando Jesús vino a la tierra a traernos su ministerio, a predicar el evangelio, a hacer todo lo que hizo, los milagros, sanidades, expulsión de demonios, a revelarnos el reino de Dios, y Él se presenta como el Mesías a través de estas señales y muchas otras más. El pueblo de Israel dice: ¿qué es esto?, haciendo referencia al maná de siglos antes que había sucedido. Y en ese evento crítico de la murmuración viene el segundo elemento a ser introducido en el arca, y el tercer elemento fue la vara de Aarón que reverdeció. ¿Cuándo fue introducida en el arca? También después de otro acontecimiento bastante crítico que ya lo hemos mencionado en las conferencias de este congreso. Fue después de la rebelión de Coré, cuando el pueblo cuestionó la autoridad de Aarón e implícitamente desafían la autoridad de Dios. Entonces noten lo interesante: el arca del pacto representa a Cristo, y Cristo, bueno, Él interiormente del arca está estos tres elementos que acabamos de ver, pero que se relacionan directamente con el cristiano, con el pueblo de Dios, y más específicamente, por tratarse de este congreso, con los ministros de alabanza, con los levitas. Ayer en la noche yo me dirigí mucho hacia las familias, hacia los padres, pero hoy no, hoy va a ser directamente a los levitas. Pero ayer se mencionó que el levita no solamente es el que canta, no solo es el que toca, sino todo aquel que sirve al Señor en cualquier área de servicio. Pero aquí, al ser un congreso de alabanza, entiendo que el 99.9% son músicos, cantantes, panderistas y todo lo que tiene que estar relacionado con la alabanza. Yo siempre incluyo a los ingenieros de sonido, ¿sí?, porque también tiene que haber una comunión, o una buena comunión, una buena comunicación, una buena relación entre el grupo de alabanza y los ingenieros de sonido, para que funcione de la mejor manera el culto a Dios, que es adoración al Señor. O sea, todos adoramos a Dios. Ahora, en el siguiente texto que nos narrará el escritor de Hebreos, él va a hacernos un contraste entre el culto del antiguo pacto y el culto del nuevo pacto. El nuevo pacto ya es en Cristo, ya no estamos bajo la ley, ni bajo estas leyes ceremoniales que existía antes de la llegada de Jesús, el Mesías. Ahora es el culto del nuevo pacto en Cristo. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 9, por favor, versículo 1 en adelante, hasta el verso 4. Hebreos 9, versículos del 1 al 4. Les repito, el escritor de Hebreos nos va a narrar, o va a ser, mejor dicho, un contraste entre el culto del antiguo pacto y el culto del nuevo pacto. Hebreos 9, versículo 1, dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto
y un santuario terrenal. Se está refiriendo a la ley mosaica y va a hacer una comparación con el sacerdocio en Cristo. Versículo 2. Porque el tabernáculo, el de Moisés, estaba dispuesto así, estaba conformado así. Fíjense, aquí vamos a ir deteniéndonos un poquito en esta lectura, porque el escritor de Hebreos se está refiriendo a que había un orden para la adoración, porque él dice, estaba dispuesto así, el tabernáculo estaba conformado de esta manera, ¿sí? Entonces, hay un orden para la adoración, para el culto a Dios, y no podemos nosotros, levitas, cantantes, músicos, danzores del Señor, ministrar fuera de ese orden, porque hay un orden dispuesto. Dile al que está a tu lado, hay un orden dispuesto. Sí, o sea, ya no es como a mí me gusta, me gustaría, como lo he oído, a mí me gustaría sonar así, me gustaría que se oyera así, que funcionara así. Hay un orden dispuesto y no podemos salirnos de ese orden. Dice, en la primera parte, seguimos en nuestra lectura, llamado el lugar santo estaban el candelabro. Todos sabemos que el candelabro representa la luz hoy que tenemos en el sacerdocio de Cristo, por lo tanto también representa la luz del Espíritu Santo o la guianza del Espíritu Santo en el ministerio de alabanza. O sea, el adorador, el cantante, el músico, el director, el compositor, no canta, no compone, no dirige, no danza, etcétera, como se le ocurra, sino con el candelabro, es decir, conforme a la guianza del Espíritu Santo. Por eso es bien importante siempre que el ministerio de alabanza el ministerio de alabanza como, pues yo creo que todos, ¿no? Todos los ministerios, ya dijimos que todos somos levitas, pero todos en nuestra área debemos dejarnos dirigir por el Espíritu Santo, guiar por el Espíritu Santo. A veces nosotros manejamos algunos manuales en nuestra congregación de restauración, pero escuchen esto que voy a decir, es muy importante. Y a veces me escuchan que digo, tengo unos manuales y me escriben de otros lugares y me dice, pastor, ¿me podría mandar sus manuales para restaurar esto y lo otro? Y en muchas ocasiones les he dicho, no, mejor te voy a enseñar cómo nosotros elaboramos esos manuales. Y lo primero que les decimos es por guianza del Espíritu Santo, basado en la necesidad de mi iglesia, en la situación particular de nuestra congregación, en el caso específico, porque puede haber un caso igual, pero que tenga muchas variantes, y ya esas variantes ya le da una diferencia, ¿sí? Y entonces, porque de otra manera estaríamos ministrando cuadrados, o sea, metódicamente, ya no habría guianza del Espíritu Santo, ya no nos está hablando el Señor a cada pastor o a cada ministro de alabanza o a cada director, sino que pues tenemos como un machote. Hablando de machote, yo hace muchos años cuando estaba estudiando la hermenéutica, la homilética, al mismo tiempo yo ya era pastor de la iglesia. Entonces yo diseñé un machote de los pasos que yo tenía que dar para elaborar un sermón. Paso 1 esto, paso 2 esto, paso 3 esto, y lo llené como con, no sé, 30, 40 pasos, ¿sí? Y me ayudaban mucho como una guía para tratar de estructurar bien un sermón. Pero llegó el momento en el que el Señor me dijo, ¿sabes qué? Eso está bien, yo te lo mostré en algún momento para que tuvieras como un orden, una estructura, pero ahora noto que no te estás dejando guiar por mi Espíritu Santo, sino te estás dejando llevar por un machote. Y entendí esa frescura del Espíritu Santo que Él quiere siempre obrar en la vida del ministro, del siervo de Dios. Es una frescura que el ministerio de alabanza debe tenerlo siempre. O sea, la adoración, la alabanza, la composición, la danza, siempre eso es un ministerio que debe estar fresco. Hay canciones, yo, híjole, ay Dios mío, ¿verdad?
el pastor Gama decía, ay, no quiero dar nombres porque luego termino quemando, y quemó a su hijo, ¿verdad? Y, y yo ya iba a quemar a mi grupo de alabanza que está de ese lado, pero hagan de cuenta que no están, nada. Pero ahí está Liz, y yo un día le dije, oye Liz, fíjate que yo observo que en Guadalajara, ya dije el nombre, bueno, Liz es la encargada del grupo de alabanza de nuestra congregación, pero ahí está el Moy, ahí está Betsy, ahí están demás ministros. Entonces yo le dije a Liz, fíjate que yo observo que en Guadalajara muy continuamente están sacando cantos nuevos, muy bonitos, muy frescos. Y nosotros estamos cantando lo que ellos cantaron hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años. Le dije, ellos son como Dios los está usando como un oasis, que están fluyendo y están creando cosas nuevas por la inspiración del Espíritu Santo. Y le dije, y yo no estoy contento, no me siento bien que estemos cantando los mismos de hace 5 o 10 años. Entonces te voy a dejar una tarea, lo que cante Guadalajara hoy, nosotros lo vamos a cantar dentro de 15 días. ¿Sí? Y entonces no faltó una persona que dijo, no, es que el maná era fresco. Dije, sí, pero es que ahorita están bien secos. Y de alguna manera hay que enseñarles la frescura, ¿no? Y el pastor está para guiar y para enseñar. Entonces yo les dije, porque todo eso que el Señor está dando, tenemos que aprovecharlo y es para nosotros. O sea, aquí cantos nuevos que hemos estado ahorita ministrando, están impresionantes. Entonces yo no estaría contento o satisfecho como pastor de mi iglesia de que yo llegue a la congregación y el domingo escuche los cantos de hace 5 años. ¿Dónde está la frescura? ¿Dónde está el maná? ¿Dónde está la vara de Aarón que reverdeció? Bueno, al menos para mí eso ha sido muy útil. Yo lo hablé con el pastor Chuy Olivares, le pedí consejo porque es mi pastor, y él me dijo, haces bien porque de alguna manera o sea, nosotros tenemos que preocuparnos para que nuestra iglesia pues crezca, esté saludable, esté verde, y a veces nosotros no somos responsables y no contribuimos como debería de ser. Es como un pastor que no se prepare para predicar y quiere tener una iglesia avivada, quiere tener una iglesia donde haya mover del Espíritu Santo, pero no se prepara, no estudia lo suficiente, no ora lo suficiente, no lee la Biblia lo suficiente, no tiene devocionales con el Señor, pues no tiene ninguna coherencia, ¿verdad? El Señor, decirle, Señor, aviva mi congregación, cuando el Señor me dice, sí, pero tú no estás haciendo nada. Y por eso es que estos elementos en el arca son muy significativos en el ministerio en general, y hoy estamos refiriéndonos al ministerio de alabanza. Entonces dice que en la primera parte estaba el candelabro, ya dije, la guianza del Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Estaba la mesa. ¿Qué representa la mesa? Todos lo sabemos. Cuando tú te sientas a comer con tu familia, ¿qué representa la mesa? Eso representa la comunión con Dios en el ministerio, aquí en el tema que estamos dando, el arca. Representa comunión con Dios. El ministerio de alabanza, los ministros de alabanza, todos debemos tener comunión con Dios. Esto solo menciones rápidas. También estaban los panes de la proposición. Estos panes se cambiaban semanalmente por pan nuevo, y es lo que decía hace un momento, la adoración debe ser fresca, debe ser nueva, debe ser constante, debe estarse renovando constantemente. ¿Cuántos pastores decimos amén? Pues ya empezamos mal. Sí, es que es un trabajo de nosotros los pastores, ¿no? A veces el pastor dice, es que yo no soy músico. No necesitas ser músico para discernir, para darte cuenta del estado espiritual de tu congregación. No necesitamos ser músicos para darnos cuenta si hay mover del Espíritu Santo en nuestra iglesia en el tiempo de la adoración y la alabanza. O sea, el Señor nos ha dado discernimiento, una visión espiritual, un sentir para darnos cuenta y actuar. Bueno, en el verso 3 dice que tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Este segundo velo dividía el lugar santo del lugar santísimo y representaba el cuerpo de Cristo. Ayer lo mencionaba uno de los pastores, ¿sí? Quitando esa división para ofrecerle al Padre una adoración directa.
¿Cómo fue que Cristo quitó esa división? A través de su muerte. El velo se rasgó en dos, la muerte de Cristo, ¿sí? Y ahora nosotros, por medio de Cristo, tenemos un acceso al Padre, por medio del cual hasta podemos decirle Abba Padre. Qué hermosa enseñanza del pastor Chuy hace unas semanas, que hablaba de nuestro Abba Padre, precisamente. Entonces el adorador, al adorador, a ustedes, a los levitas, les puede faltar muchas cosas dentro de su área. A lo mejor te falta profesionalismo, a lo mejor te falta técnica, a lo mejor te falta equipo de sonido, pero ¿qué no le puede faltar? Bueno, hay muchos músicos en la iglesia que ni siquiera son cristianos. Y el pastor Julio Márquez mencionaba de aquellos ministerios que contratan músicos para que suene bien la alabanza. Y bueno, podrá sonar profesional, pero no es un ministerio de alabanza, como muy bien nos explicaba él. ¿Por qué? Porque estaban quebrantando principios sacerdotales, ministeriales, esenciales para poder decir, ese sí es un ministro de alabanza, o ese de plano es un contratado. Esto es muy importante. Y dice el verso 4 que el cual tenía un incensario de oro. ¿Qué significa el incienso? A ver, levitas, ustedes ya saben eso. Las oraciones, la oración. Y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. El oro representa ¿qué? En este contexto, no solamente la deidad de Dios, sino también la santidad absoluta de Dios. Entonces está hablando de la santidad del adorador. Y dice, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Ok. En el centro del lugar santísimo reposaba el objeto más sagrado de todo el tabernáculo. ¿Cuál era ese objeto? El arca del pacto. Según Éxodo 25, versículo 22, era el lugar donde Dios hablaba con Moisés de entre los querubines. No era un mueble litúrgico, no era una caja de limones, como nos hablaba el pastor Julio Márquez. Se me hizo muy, muy buena su ilustración que él nos dio, ¿sí? No era... pues no era cualquier cosa, no era una caja de zapatos. El arca del pacto era como el trono móvil de Dios, símbolo de su presencia, de su gloria, de su pacto y su gobierno. ¿Cómo era el arca del pacto? Bueno, el arca del pacto era un mueble rectangular que medía 1 metro con 12 centímetros aproximadamente de largo, que es lo que equivale a un paso largo. Cuando dicen 1 metro, das un paso largo, y eso es 1 metro. Ok, eso medía de largo por 67 centímetros de ancho y 67 centímetros de alto. Entonces, esto nos habla, si lo aplicamos a la adoración, que la adoración, valga la redundancia, no era cuadrada, no era monótona. Tenía profundidad la adoración, y al ser alargada significaba que podía alcanzar a todos. Entonces nuestro ministerio de alabanza y de adoración nunca debe convertirse en algo monótono, algo cuadrado, algo, como lo dije hace un momento, ¿verdad? De una lista, de un machote y vamos a darle. No. Tiene que haber un sentir, una visión, tiene que haber un entendimiento de que lo que estamos ministrando al Señor debe tener profundidad, debe tener alcance, ¿sí? No se queda ni siquiera en las cuatro paredes. Cuando tú ministras y tu ministerio o tu iglesia aún está siendo transmitida en vivo por YouTube, por las redes sociales, tú no sabes el impacto que está causando en muchas personas que están del otro lado de la pantalla y del otro lado del mundo. Hay gente que ha estado a punto del suicidio, y por ministrar al Señor de una manera diligente, espiritual, el Señor los ha librado de tragedias y de situaciones pues increíbles. Entonces la alabanza debe tener profundidad. Esta arca estaba hecha de madera de acacia. Todavía no entro al tema, pero necesito ir un poco aplicando
para que vayamos entendiendo mejor ya desde el principio lo que significa el ministerio de alabanza o la relación que tiene con el arca del pacto. Esta arca estaba hecha de madera de acacia. Esta madera de acacia era una madera incorruptible, no se podría, no se echaba a perder, no se hinchaba, no se rompía con facilidad. Y esto nos habla de que la música y las letras deben escogerse cuidadosamente, porque de otra manera estaríamos ofreciendo al Señor una alabanza que puede ser corrupta, una alabanza que puede ser hasta herética. ¿Cuándo sucede eso? Cuando nos dejamos llevar por los ritmos, cuando nos dejamos llevar por los estilos, ¿sí? Y decimos, no, es que esa era de antaño y esa ya no, y esta sí. No, pero no tenemos que dejarnos llevar por eso, sino por la consistencia de lo que estamos haciendo. Además, el arca estaba cubierta de oro, ya lo dije, el oro representa la santidad. Entonces, el arca representaba a Cristo en su doble naturaleza. La madera representaba su naturaleza humana y el oro representaba su naturaleza divina. Nuestro Señor Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Amén. Pero hay otro dato interesante. ¿Por qué tenía que ser de madera de acacia y no de otro tipo de madera? Número uno, porque la acacia era una madera dura y resistente a la putrefacción. ¿Qué representa esto? La incorrupción de Dios, en primer lugar. O sea que la alabanza y la adoración no debe corromperse con absolutamente nada. Cuidado, no debemos corromperla con nada, ni con, ya lo dije, lo voy a repetir, con algún estilo de música, con alguna letra. Yo hablaba con los directores de alabanza en alguna ocasión de mi congregación y ellos escriben también cantos, Dios les ha dado eso, y yo les decía, mientras más Biblia, más contenido bíblico contenga tu letra, va a ser una letra más poderosa, va a ser un impacto más fuerte, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, mientras menos de nosotros haya y más de Dios, pues es mucho mejor. Y a veces caemos en el problema de, por no entender eso, hacer una combinación que aligeramos tanto la letra del mensaje que ya la corrompimos. Y la madera de acacia era una madera incorruptible. Entonces también se puede, ¿sabes cómo puedes corromper tu ministerio de alabanza, tu ministración? Con tu manera de vestir también. Sí, porque podemos estar cantando cantos muy bonitos, muy espirituales, muy bíblicos, y lo otro, pero tu manera de vestir distrae al público, distrae a la gente, la saca del mover de Dios. Dejan de adorar a Dios por dirigir la atención en la forma de vestir. Así también se puede corromper la alabanza. La madera de acacia crecía en el desierto. Esto significa que los ministros de alabanza deben ser personas que han pasado por el proceso del desierto. O sea, no son músicos que suben en cuanto llegan a la iglesia. Ay, que yo vengo de otra iglesia y toco la guitarra. Ay, pues bienvenido, estábamos orando por ti, sube y toca. No, eso se da en muchos lugares, pero aquí no se debe dar en un levita, en un ministro que entiende la importancia y al mismo tiempo la gravedad del asunto. ¿Sí? Debe pasar por un proceso de formación, un proceso de espiritualidad forzosa. De eso nos habla el desierto. Además, la madera de acacia no era una madera exótica, no tenía una belleza especial. Entonces, lo que menos importa en el culto a Dios es el outfit del ministro de alabanza, o es el flow del ministro de alabanza. Eso es lo que menos realmente importa. El arca fue cubierta de oro por dentro y por fuera, lo cual se le está dando la verdadera importancia a la santidad interna y externa del ministro, del levita, del sacerdote. Es bueno y es necesario y es importante la buena presentación, por supuesto. Que se vean limpios, bien peinados, que la ropa no suba sucia, toda arrugada, indecorosa, con hoyos en los pantalones, con tenis. Eso está implícito, pero no es lo principal de lo que está hablando este tipo de madera que no era exótica,
sino ¿de qué? Dijimos, de lo interno de levita y lo externo de levita. Y la madera de acacia era de un material flexible, es decir, apto para la construcción, pero al mismo tiempo no era quebradiza, lo cual representa la sencillez que debe haber en el levita. O sea, un levita no debe ser testarudo. ¿Cuántos testarudos vinieron hoy? Nadie, ¿verdad? No, pues estamos hablando a puro levita de primera. O sea, y eso nos habla, ¿no? De que la madera no era quebradiza, o sea, era flexible, no rezongón, sino manejable. Que cuando se le da una instrucción, se habla con él, es flexible la madera, ¿verdad? Y no dice, ay, ¿aquí quién es? Bueno, pues aquí quién es, como hablarían los de Guadalajara, pues ¿qué pues? ¿Aquí quién es el que ministra? ¿O es usted pastor o soy yo el músico? No, bueno, es que en el taller que voy a dar en un momento, es que el pastor es el primer director de alabanza y no necesita cantar ni ser músico, pero es el primer director de alabanza de la congregación en realidad. Entonces ese es un problema al que a veces nos enfrentamos los pastores, que cuando queremos dar una instrucción, una opinión, un consejo, como su madera no es de acacia, no son flexibles, se enojan, se resisten y hasta se van de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, ahora esta caja, Arca del Pacto, en el tiempo de Moisés contenía guardados 3 elementos específicos y no era casualidad que fueran esos 3. Ya lo dijimos, el maná, la vara que reverdeció y las tablas de la ley, que estaban ahí los 10 mandamientos. ¿Se saben de memoria los 10 mandamientos? A ver, pásenle para acá, a ver, vamos a ver, ¿quién quiere pasar a darlos? No se crean. Ya empezaron, a todos ya les empezó a andar del baño, miren, ya. Sí. Bueno, esto que voy a decir a continuación es importante. Cuando el rey David recupera el arca que había sido secuestrada por los filisteos, ya no contenía la vasija con el maná ni la vara de Aarón que reverdeció, solamente conservaba las tablas de la ley. No lo busquen, eso lo dice Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 10. Entonces, la palabra de Dios es lo que iba a sostener todo el sistema de adoración a Dios. Por eso, si hay un ministerio en la iglesia que debe saber más Biblia que cualquier otro ministerio, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Digan nosotros, los levitas, ¿no es cierto? Y los sacerdotes actuales, o sea, tú y yo. Somos los que deberíamos de saber más escritura. Ahora, cada objeto en el arca contenía un mensaje muy importante para nosotros. El primer elemento que contenía eran las tablas del pacto, que eran los 10 mandamientos. Estas tablas representaban 3 cosas principales. Número 1, la santidad de Dios. Número 2, la revelación de Dios. Y número 3, la autoridad de su palabra. Esto era para todo el pueblo, pero más especialmente para los levitas y los sacerdotes. Ahora, les pregunto, levitas, sacerdotes, ¿quién escribió las tablas? Dios las escribió. ¿Cómo las escribió? Con su dedo. Todos digan, el dedo de Dios las escribió. Esto podemos darle una aplicación tierna, ¿no? Como el Señor lo que quiere a través de su palabra, con su mano, con su dedo, es tocar nuestras vidas, ¿no? Tocar nuestros corazones, ¿sí? Y no reflejarnos como que, bueno, ahí están los estatutos, ahí están las leyes, ahí están las formas, léanlas, háganlas para que todo suene bien. No, sino un contacto directo que Dios quiere tener con el ministro, con el sacerdote, con el levita. Dios es un Dios muy, muy tierno, hermanos. Ahora, ahí en Éxodo 31, 18, vamos a leerlo para que puedan entrar los que fueron al baño. Éxodo 31, versículo 18. Dice así: y dio a Moisés al líder, ¿verdad? Vamos a ir aplicando todo a nuestro ministerio. Y dio a Moisés al líder, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del mandamiento. Los primeros 4 mandamientos se centran en cómo debemos relacionarnos con Dios
y cómo debemos adorarlo. No lo vamos a leer ahorita porque no es de fondo el tema. Los otros 6 mandamientos se centran en cómo deben vivir las personas aquí en la tierra. Entonces está hablando Dios de nuestra moral, de nuestra vida cristiana. ¿Estamos entendiendo? Para que la ministración de alabanza sea relevante, sea poderosa, sea ungida, realmente que llegue al corazón de las personas, que llegue al corazón de Dios, tenemos un doble compromiso. ¿Cuál? Relación con Dios y buen testimonio. ¿Están tomando nota? ¿Sí? Son 2 cosas fundamentales, porque por eso les expliqué que los 10 mandamientos, 6 se relacionaban o nos enseñaban a cómo relacionarnos con Dios, pero los otros 4 tenían que ver con nuestra conducta, con nuestra moral, lo cual significa en el ministerio de alabanza que para que nuestro ministerio sea poderoso, debe haber en el levita, en el sacerdote, relación con Dios, tomado de la mano del buen testimonio del levita. Ahora, los mandamientos fueron escritos en tablas de piedra, no en pergaminos, como los rollos de Isaías, por ejemplo. No fueron escritos en papiros, que con el tiempo podrían borrarse. Fueron escritos sobre piedra para representar la permanencia de su palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. En el ministerio de alabanza, puede que un día nos falte el micrófono, puede que se nos caiga el equipo de sonido, que el instrumento no suene bien, o incluso que el presupuesto no nos alcance para lo técnico, para sonar mejor. Ok, eso puede suceder y sucede en muchas iglesias. Pero no por eso se debe frustrar un ministro, un sacerdote, un levita, enojarse y decir, híjole, es que si tuviéramos el equipo de sonido que tiene Guadalajara, sonaríamos como Guadalajara. No, ¿quién te dijo eso? O sea, por supuesto que este equipo es buenísimo, sí, pero más bien yo percibo un respaldo de Dios. Porque yo he estado en conciertos cristianos que tienen mucho mejor equipo que este, tienen músicos impresionantes, tienen cantantes impresionantes, y está hueca la alabanza, no está el mover de Dios, no está la presencia de Dios, porque no hay una arca ahí. Entonces lo que yo quiero decir es que como no está la palabra de Dios viva en el corazón del levita, por más que querramos que haya un mover, un fluir en la iglesia, no va a haber. Porque la palabra de Dios es el fundamento del levita. No solamente en la composición, sino en la propia vida de nosotros. ¿Cuánta Biblia sabes? ¿Cuánta Biblia conoces? ¿Cuántos principios que hablen de alabanza conoces? Porque más que conocer partituras, más que conocer lo técnico, es conocer la ley de Dios, es conocer la palabra de Dios, y más si se trata de tu ministerio, que cuando alguien se te acerque y te pregunte por qué cantan así, por qué tocan de esta manera, o por qué esto, por qué lo otro, qué significa esto, que tú tengas la palabra en tu boca para explicarle, porque tú eres la persona adecuada, eres el levita, eres el sacerdote, eres el ministro de Dios. Ay, no, ve y pregúntale al pastor. Y ¿sabes lo que yo hago? Yo se los reboto, le digo, no. Si no sabes, pues estudia, mira, ya te quemaste, porque tú deberías de saber. A veces visitamos iglesias, hermanos, donde la ropa de los levitas es inmoral. Hemos visitado lugares donde los levitas se salen a la hora de la predicación. Podemos saber de levitas, ministros que ven pornografía durante la semana en sus móviles. Sabemos de levitas, de ministros, que las chicas tienen novias del mundo, los chicos tienen novios del mundo. ¿Qué nos dice eso? Que la ley de Dios no está labrada en los corazones de muchos levitas. Porque si estuviese labrada, entenderían que eso no debería suceder en ellos. Porque hay algo que cuando tú estás, claro que puedes ser tentado, todos somos tentados, sí, pero viene la palabra de Dios a nuestra memoria, viene la ley de Dios a nuestro corazón, que nos dice, que nos advierte, o viene a nuestra mente las historias bíblicas de situaciones idénticas a las que pasamos,
y eso nos blinda, nos protege y nos dice cómo debemos actuar, como actuó aquella persona en esa historia bíblica. Por eso es tan importante que el levita, el ministro de Dios, conozca la Biblia y que la conozca bien. David dijo en el Salmo 119, versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esa es la respuesta a lo que estoy diciendo. ¿Por qué muchos levitas están cayendo en muchos pecados? Ahí está la respuesta. Porque no guardan la ley de Dios en su corazón. No está labrada en sus corazones. Está como en pergaminos, está como en papiros que vino una moda y se borró fácilmente y plasmó lo nuevo. O vino un pecado y borró eso de santidad y ahora se han convertido en personas, de mal testimonio. Algo muy interesante es que las leyes fueron escritas con el dedo mismo de Dios. Entonces Dios quiere que los levitas tengan la palabra escrita adentro en sus corazones, afuera en sus vidas, pero en sus corazones. ¿Qué quiere decir? Que Dios no está de acuerdo en que cantemos letras que no vivimos. ¿Qué quiere decir? Que Dios no avala composiciones que no hayan venido de un corazón lleno de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos? Mira, Dios no quiere que ministremos a su pueblo si nosotros no hemos sido ministrados por Él, por su propia palabra primero. O sea, es como si Dios nos dijera: no des lo que no tienes. Tiene que estar labrada la palabra en tu corazón para que haya una congruencia. A mí se me quedó muy grabado en una ocasión que estaba yo platicando con mi pastora Vicky y el Señor es que este es el punto, que una persona dio una profecía, dio una palabra y dijo: así dice el Señor en cierto lugar, así dice el Señor y así dice el Señor y así dice el Señor. Entonces mientras yo oía la palabra, la verdad yo dudé. Yo dije: ay, sí será el Señor. Pero pues yo estaba abajo, estaba agachado y listo. Entonces cuando acabó esa reunión que había en ese lugar, yo hablé con la pastora Vicky y ella me dijo, yo le pregunté que qué opinaba de esa palabra que se había dado desde el altar. Y ella me dijo algo que aprendí mucho y dije: tiene toda la razón. Me dijo: es que hasta para profetizar necesitas conocer la Biblia. ¿Se acuerda? Y yo dije: pues sí. Y yo dentro de mí dije: pues ¿cómo digo que pues sí? Pues sí, pues sí. Por eso es que muchos profetizan de su corazón. ¿Cuándo una persona profetiza de su corazón? Cuando no tiene la palabra de Dios labrada en su corazón. Cuando un predicador, cuando un ministro de alabanza de repente ya no sabe ni qué decir y están arriba. ¿Cuándo? Cuando no tienen la palabra de Dios labrada en su corazón. Porque para ser levita, para ser músico, para ser cantante, para ser predicador, para profetizar, para hablar en nombre de Dios, necesitamos tener la palabra de Dios, la ley, las leyes del Señor grabadas en nuestro corazón. Si no, ¿qué vamos a decir? ¿No de la abundancia del corazón habla la boca? Pues es lo mismo para el cantante, para el compositor. Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 31, versículo 33: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Levanta tu mano derecha conmigo y dile: Señor, escribe tu ley en mi mente y en mi corazón. Bajen su mano y el Señor te responde: sí, pero léela. ¿Sí? Ahora, estas tablas fueron dadas en el monte Sinaí, en un mover de fuego y de acontecimientos impresionantes. Éxodo 19, 18, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Estos acontecimientos representaban algo muy importante: la santidad temible de Dios.
Les pregunto, ¿creen que es importante la santidad en los ministerios, en los ministros de alabanza? ¿Sí? ¿Qué significa ser santo? Básico, es una pregunta básica. ¿Qué significa ser santo? Apartado, así apartado. ¿Apartado para qué? Para Dios. Apartado, no, pues me suena como cuando el chico llega de 15 años y le dice a la de 13 años, oye, me gustas y voy a estar orando por ti. Y yo le dije, no, oh, espérate, no hay sistema de apartado. Espérate, si tanto estás orando por ella, ¿por qué se lo dijiste? Órale al Señor. ¿Sí? Entonces, ya estoy como el pastor Gama. ¿Por qué dije eso? Porque ser santo significa apartado para Dios, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿debemos apartarnos para Dios? Sí. Pregunta, ¿de qué? ¿De qué? Del pecado. ¿Y qué significa apartarnos para Dios del pecado? ¿Cómo te apartas para Dios del pecado? Dime una forma, levita. Obedeciendo, otra. ¿Obedeciendo qué? A ver, ¿obedeciendo qué? Seamos específicos, ¿verdad? ¿Qué más? En comunión. ¿Comunión con quién o con qué? ¿Qué más? Ya ni quieren contestar. No los estoy regañando, o sea, estamos platicando. ¿Sí? Para podernos apartar del pecado, está bien lo que dijeron, pero eso se traduce en una palabra clave: consagración. Debemos consagrarnos más, orar más, leer más su palabra. O sea, debemos poner candados a situaciones que te pueden estar poniendo en vulnerabilidad. Por ejemplo, a tu teléfono celular, a tus redes sociales, a tus amistades. ¿Por qué? Porque un levita no puede ver pornografía y subirse a ministrar como si nada. Decía Janet, bueno, sí puede, pero no debe. ¿Sí? Un levita no puede fornicar con su novia y subirse a tocar. Sí puede, pero no debe. Un levita no puede decir groserías y luego subir y cantar. Sí puede, pero no debe, y muchos lo están haciendo. Pero el texto que acabamos de leer dice que Moisés le hablaba a Dios y Dios le respondía con voz tronante. ¿Te das cuenta? O sea, a los levitas Dios les habla con voz tronante. A los levitas Dios les habla derecho, directo, y les dice: no, sí, no, pido esto de ti, necesito esto de ti, demando esto de ti, te exijo esto de ti. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Es una voz tronante que el Señor porque el ministrar en la alabanza y la adoración no es un juego. Podemos estar quemando fuego extraño, como ya nos enseñaron con USA. Y ay, Señor, y mire qué bien toco, y el Señor ahí, entonces ahí sí el boom de Dios. Órale, los queman. Eso le pasó a Luzbel. Eso le pasó a Luzbel en el cielo, un ser, el más hermoso de los ángeles, querubín, protector. Fueron creados todos los instrumentos para el día de su creación, el líder principal de alabanza y adoración en el cielo. ¿Y qué pasó? No se consagró, no cuidó su corazón, se enorgulleció, es de lo que estamos hablando, y el Señor mandó juicio, lo derribó. Quemado serás y espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Es una sentencia severa, una sentencia grave, porque Dios no toleró que se quemara un incienso extraño, un fuego extraño delante de su presencia. Y Dios, hermanos, muchos creen que porque no les ha pasado nada y están bien y les va bien más o menos, y están viviendo en pecado y están subiendo a ministrar, piensan que a Dios no le interesa tanto eso. Sí le interesa. Le interesa mucho. A lo mejor no has entendido que Dios te está dando una oportunidad, que Dios está teniendo mucha misericordia de ti, pero va a llegar un día en el que el Señor te va a decir: hasta aquí, no puedo tolerar más tu pecado, no puedes subir más de esa manera al púlpito, no te lo permito. Entonces tenemos que hacer conciencia. Dios al levita le habla con una voz tronante. Ahora voy rápido porque ahora sí ya se me fue el tiempo, y esta enseñanza, así como va, ya pinta para 2 horas, pero no. El segundo elemento era la vara de Aarón que reverdeció.
Esta vara representa tres cosas fundamentalmente. Número uno, el llamado de Dios. Número dos, la legitimidad del llamado. Y número tres, el respaldo al llamado. Te resumo lo que pasó. Este milagro ocurrió después de un acto de rebelión masiva en Números 16, cuando Coré y otros levitas cuestionaron por envidia el liderazgo de Aarón. Entonces, cuidado con envidiar lo que Dios le dio a otro. Dile al que está a tu lado, no me tengas envidia. Y el otro dígale, pues tú tampoco, ¿eh? ¿Cuál fue el resultado con Coré? ¿Cuál fue? Dios respondió con una prueba. ¿Cuál fue la prueba? Bueno, cada líder de la tribu debía dejar una vara ante el altar del testimonio, y la vara que reverdeciera sería la evidencia sobre quien estaba el respaldo de Dios. ¿Cuántas varas pusieron en total? Díganme rápido. ¿Por qué 12? Correcto, una por cada tribu de Israel. Pero solo reverdeció la de una persona. ¿La de quién? Díganme ustedes. ¿Cuánto tiempo tardó en florecer? No, ¿cómo que mucho? Una noche. En una noche, y dio fruto como prueba de la elección divina. Números 17, verso 7. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Escuchen esto, cada uno de ustedes es una vara que está puesta siempre delante de Dios. Gloria a Dios. Cada uno de ustedes es una vara. Llévense eso en su cabeza, puesta siempre delante de Dios. Hoy tu vara puede ser la de Aarón, pero mañana puede ser la de los rebeldes. Eran tribus de Israel, era pueblo de Dios, era gente de Dios, pero había 11 rebeldes y uno que estaba sufriendo por la murmuración de esos 11. ¡Qué increíble! ¿Y cuál fue uno de los problemas de esos líderes? Que olvidaron que en ese tabernáculo todos estaban delante de la presencia de Dios. Nunca debemos olvidarnos de eso, que estamos siempre delante de la presencia de Dios, que es el arca del pacto. Para que nuestro ministerio pueda ser de bendición a la iglesia, primero tenemos que ser entonces avalados por Dios. Y la pregunta sería, ¿cómo avala Dios a un ministro? ¿Cómo avala Dios a un levita? ¿Cómo avala Dios a un músico? ¿Cómo avala Dios a un cantante? ¿Cómo lo avala? ¿Alguien sabe? Vamos a leerlo en el versículo 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví, que recuerden que la vara representa a la persona, había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Esto es impresionante. Número uno, reverdecer habla de la evidencia de haber pasado de muerte a vida. O sea, es una persona realmente convertida, es una persona realmente nacida de nuevo. No puede haber un ministro de alabanza que no haya nacido de nuevo, pero los hay desafortunadamente. Nosotros como pastores tenemos que estar orando y decir: Señor, dame la paz, dame la seguridad, la convicción de que todos ellos que están allá arriba son nacidos de nuevo. De una o de otra manera, Señor, muéstrame. Y ¿sabes qué? Dios lo muestra, porque Dios saca todo a la luz. El punto es que cuando Dios lo muestra tenemos que actuar en consecuencia y no dejar las cosas así. Ay, es que era el mejor de la guitarra y ya nos dimos cuenta que ve pornografía. Híjole, aquí no hay de hacernos de la vista gorda. No, porque hay un Dios que todo lo ve y que Dios te está mostrando para que hagas valer sus leyes. No son las de nosotros, es su iglesia, no es mi iglesia. Son sus sacerdotes, no son mis sacerdotes, no son mis levitas. O sea, esto se trata de Él, no se trata de ninguno de nosotros. Por cuanto los sacerdotes desecharon el conocimiento, dijo el Señor, yo también los desecharé del sacerdocio. Yo no me juego esa. Yo digo, no, Señor, si tú ya me mostraste, yo no me la voy a jugar solo por miedo a que se vaya y decir, bueno, pues me va a hacer como que no me enteré, como el que no pasó nada, y el Señor va a decir, ¿tú desechas eso? Entonces yo también te voy a desechar a ti el sacerdocio. Yo no me la juego, hermanos.
Pastores que están aquí, no se la jueguen, es muy peligroso. ¿Sí? Esta vara echó flores y eso habla de la belleza de Cristo. O sea, el carácter que debe tener el levita. La belleza de, que cae bien, no que caen gordos, que caen bien. Que dicen, wow, ¿verdad? O sea, porque hay quienes dicen, ay, no, no, es que se sienten los hijos de Asaf, no, se sienten los hijos de David. No, bájenle. Porque al que se humilla, Dios lo exalta, pero al que se exalta, Dios lo humilla. Entonces el ministro debe reflejar la belleza de Cristo, que habla del carácter. Arrojar renuevos habla de crecimiento espiritual constante. Se nota su crecimiento, se nota su santidad, se nota que avanza en el conocimiento de la palabra. Y producir almendras habla del fruto maduro, madurez en su carácter, en su ministerio, hacia la gente, no se porta como niño, como niña. Y así es como Dios avala a un levita, ¿sí? Entonces yo te pregunto a ti, ¿tú calificas o no calificas? Porque tú ya estás arriba, tú ya estás sirviendo, ya estás ministrando, pero sé sincero, sé honesto contigo mismo. ¿Calificas o no calificas? El almendro florece antes de todos los árboles. Es un dato interesante. ¿Qué significa? Que lo natural, fíjate esto, lo natural para Dios, hablando del ministerio de ustedes, de nosotros, lo natural es que los ministros de alabanza, que los levitas, que los predicadores, que los pastores den fruto antes que el pueblo, que los demás árboles. ¿Por qué? Porque ellos llevan el arca sobre sus hombros. O sea, que Dios les dio más que a los demás en ese sentido, más responsabilidad. Y al que más se le da, más. A ver, al que más se le da, hágale así, más se le demanda. Entonces el talento, querido levita, ministro, está bien, te puede abrir puertas, pero solo el que tiene fruto recibe el respaldo de Dios. Mira, para que puedan entrar los que fueron al baño, voltea con el que está a tu lado y dile, llevamos el arca sobre los hombros. Voltea, díselo, para que los demás puedan entrar y ya sentarse, porque me da hasta pena verlos parados ahí. Ya les vamos a mandar poner bancos ahí. Voy rápido. ¿Cuánto? No me di mi tiempo, me pueden ayudar ahí en el audio marcándome cuánto tiempo me queda, por favor. El tercer elemento que había en el arca del testimonio era la vasija con el maná. El maná representa algo muy importante, frescura espiritual. Digan todos, frescura espiritual. Hoy hay muchas iglesias secas espiritualmente en lo que respecta a la alabanza y la adoración, ¿no es cierto? No se respira vida, no hay mover del Espíritu Santo, no hay dones moviéndose en la iglesia, no hay alegría, no hay maná fresco. ¿Cómo puedes llamarle a eso? Sequedad. Ay, no, pastor, pero todos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón fuimos sellados por el Espíritu Santo. Sí, es cierto, pero una cosa es ser sellados por el Espíritu Santo y la otra cosa es que haya mover del Espíritu Santo. Y estoy hablando del mover que debe haber del Espíritu Santo en medio de nuestra congregación durante el tiempo de la alabanza y la adoración. Y eso representa el maná, la frescura, la vida del Espíritu de Dios moviéndose entre nosotros. Hay muchos levitas secos en la iglesia con cara de limón chupado y hoy cuánto se goza. Yo, hermanos, y no me estoy ministrando, pero estoy dando consejo a los pastores también. Yo estoy ahí y estoy en el tiempo de la alabanza y estoy observando todo, y cuando veo así un levita seco, yo lo grabo. Sí, desde él no me ve, estoy acá y yo estoy. Y ya que acabé de grabarlo, se lo mando a Liz. Le digo, mira, uy, sí, bien gozoso. Estaban. No estaba. No está, habla con él, hay que atender esa situación. ¿Por qué no hay frescura? O sea, ¿por qué no hay frescura en muchos ministros de alabanza? ¿Por qué hay amargura?
¿Por qué hay caras duras, caras secas? ¿Por qué caras tristes? No debería de ser, hermanos. En la iglesia se debe respirar el mover del Espíritu Santo. Dijo Moisés a Aarón en Éxodo 16:33: toma una vasija, pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Cada uno debía recoger su gomer personalmente. Nadie podía recoger maná para otros. Cada ministro de alabanza debe salir y recoger su gomer diario, su porción diaria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? O sea, cada ministro de forma individual debe buscar su llenura del Espíritu Santo. O sea, tú puedes llegar a una iglesia que está llena del Espíritu Santo, pero si tú no estás lleno del Espíritu Santo, tú tienes un problema. Y tú vas a contagiar a los demás. Tú tienes que buscar tu gomer del Espíritu Santo. Ayer hablaba con un hermano de la alabanza y me platicaba y me decía: pastor, yo hace algunos años el Señor me habló y me movió para orar en las madrugadas, y reconozco es algo que lo he descuidado, pero lo voy a retomar. Me dijo, porque fíjese que el Espíritu Santo me despertaba entre 4 y 5 de la madrugada y ahora ya no. ¿Qué pasa? Bueno, que hubo un descuido y eso se va a reflejar en la administración. Entonces tú tienes que cada día buscar tu llenura del Espíritu Santo. Tú tienes que buscar cada día tu unción, la unción del Santo, por supuesto, pero en tu relación con Dios. Tú tienes que buscar cada día tu inspiración para componer cantos. Debes personalmente buscar la presencia de Dios antes de ministrarla. Porque el mover en la iglesia, hermanos, no depende del pastor, como muchos creen, solamente depende de cada uno de los que ministramos en la iglesia. Depende de cada uno de los que estamos sirviendo al Señor allá arriba en el altar. Y esta medida de maná era la misma para todos, un gomer. ¿Saben a cuánto equivalía un gomer? Entre 1 kilo 300 gramos a 2 kilos por persona de comida diaria. Qué generosidad del Señor, pero tiene una representación espiritual. Dios da de su espíritu en abundancia. Él no nos da poquito, Él nos dio su espíritu sin medida. ¿Cuántos dicen amén? ¿No dice la Biblia que de su plenitud tomamos todos? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué hay ministros de alabanza que no están llenos, que no tienen nada que dar, que están secos, que no saben Biblia? Porque no están tomando de la plenitud de Dios. Cuando Dios mismo dice que Él les daba un gomer por persona, suficiente, abundante, llenura, rebosante, mover de Dios, te da para dar y regalar y repartir. Ese es el Dios que tenemos. Entonces no podemos concebir a un ministro de alabanza que esté vacío, sino todo lo contrario, que esté lleno, como cuando Moisés bajaba del monte Sinaí de haber hablado con el Señor y haberse tenido relación con Dios. Tuvo que ponerse un velo a causa de la luz, del resplandor que su rostro tenía por haber tenido ese tiempo con Dios. Dios en su abundancia, en su mover, en su fluir, en su presencia, le había traspasado a Moisés, esa luz, ese rostro radiante, esa visitación, esa ministración que directamente le dio Dios a Moisés. Qué maravilloso esto, hermanos. Porque la gente en ustedes, en nosotros, cuando nos conocen de cerca y platican, deberían de tener opiniones distintas a las que a veces se dan. Y en lugar que digan, es bien presumido, es bien altanero, es bien orgulloso, no le habla a nadie, se siente mucho y esto y lo otro, mejor que dijeran, qué bendición, acércate con el cantante, acércate con el de la guitarra, acércate con el del piano. Cuando hables con él, mira, lo que habla te bendice, lo que habla te ministra, lo que habla te da ánimo, te da fuerza, te fortalece y sales de la iglesia de otra manera. Eso es lo que debe haber en un ministro de alabanza. ¿Cuántos toman este desafío, hermanos? La Biblia dice entonces que de su plenitud tomamos todos. ¿Qué quiere decir? Que cuando los levitas recogen su gomer diario, hay presencia y mover en la iglesia.
¿A qué hora del día caía el maná? ¿Alguien sabe? A ver, levitas, no os hagáis. ¿A qué hora? En la noche. No, es que hay muchos que les gusta cenar mucho en la noche y creen que el maná caía de noche. No. En la mañana, al amanecer. Y este maná tenían que salir a buscarlo temprano, porque si el sol le daba, se derretía. Entonces ya el que se paraba a las 12 del día, ayuno forzoso, ¿verdad? Entonces hay que buscar al Señor a primera hora del día. ¿Cuántos de ustedes, ministros de alabanza, levitas, sacerdotes, tienen un tiempo con Dios diario, un devocional diario con el Señor en la mañana? No levanten la mano. Dice que cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, que significa sencilla, que habla de la humildad, redonda, que significa sin aristas en su carácter, sin doblez, sin hipocresía, sin apariencia, menuda como una escarcha sobre la tierra. Ahora, fíjate lo que voy a decir, porque ya voy a terminar. Cuando David recupera el arca, que es de lo que hemos estado hablando, y la lleva de regreso a Jerusalén, yo te pregunto y respóndanme, ¿estaban estos tres elementos dentro del arca? ¿Y cómo sabes que no? Bueno, pues dame la cita. O es por la forma de preguntar, ¿verdad? Y si te digo que sí, no estaban. Esto es bien interesante porque entonces, pues ahí estaban los tres. No estaban los tres elementos. Fíjate, solamente estaban las tablas del pacto, de la ley dada a Moisés dentro del arca. Eso lo dice 1 Reyes 8:9. En el arca ninguna cosa había, sino solo las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb. Pregunta, y aquí voy terminando, pongan mucha atención. ¿Qué pasó con la vara y el maná? ¿Por qué no estaban? ¿Qué pasó? Bueno, la Biblia no detalla explícitamente qué sucedió, pero hay varias conclusiones, todas muy buenas. Pero les voy a dar la versión que la mayoría de los estudiosos concuerdan. La vara y el maná no estaban en el arca cuando David la recupera después de haber sido secuestrada por los filisteos y traída de casa de Obed-edom, porque fueron sacadas o perdidas del arca durante los tiempos de apostasía o de guerras que enfrentó Israel. Interesante, y nos deja una grandísima enseñanza. ¿Cuál? Que el pecado nos puede hacer perder los aspectos espirituales más necesarios en nuestra ministración al Señor. Por ejemplo, el anatema. ¿Sabes lo que es el anatema, verdad? Pecados escondidos. Cuando un ministro tiene pecados ocultos, pecados escondidos, ¿sabes lo que está pasando? Estás permitiendo que Satanás secuestre de tu vida aspectos importantísimos, fundamentalísimos, súper necesarios para estar ministrando ahí arriba con poder y autoridad de Dios. Simplemente está haciendo un platillo que resuena y nada más, que hace ruido. Y que para darse cuenta necesita el que está ahí abajo discernimiento. Pero no todos tienen discernimiento, ese es otro problema. Y entonces todos están muy alegres, muy cantando, y está cayendo un fuego del cielo porque se está ofreciendo un fuego extraño, peligrosísimo. Entonces, esto fue capturada por los filisteos. Estuvo en territorio enemigo por meses. Puedes estar ministrando con pecados ocultos durante meses o años y pensar que todo está bien. Después fue guardada por años fuera del tabernáculo.
lo cual significa que puedes tener apagado, contristado totalmente al Espíritu Santo y no te has dado cuenta hasta que oyes mensajes como estos que estás oyendo y dices: se me hace que yo tengo contristado al Espíritu Santo. ¿Cuándo contristamos al Espíritu Santo? Cuando lo resistimos. No lo dejas entrar, trabajar en tu vida, ministrarte o reprenderte, exhortarte, disciplinarte. Lo resistes y como Él no puede hacer la obra, lo contristas y se apaga el Espíritu Santo dentro de ti. Ha sido secuestrada el arca, la vara y el maná, el verdor, la frescura. Eso le pasó a David cuando él dijo: mi verdor se tornó en sequedades de verano. Pero sobre todo, pudo haber sido profanada el arca, o sea, abierta. Y sabes, con esto termino, puedes profanar tu ministerio de muchas maneras. Tú puedes profanar el ministerio que Dios te dio con muchas maneras, con modas, con cosas nuevas, con muchas cosas, que acércate con tu pastor y pregúntale: pastor, tengo esta idea, tengo este sentir, ¿puedo hacer, puedo no? Y el pastor te va a decir: no, vas a profanar el arca de Dios. Amén. Recuerda que ya está establecida en su palabra la forma. Así que vamos a orar y vamos a decirle: Señor, ayúdanos. Amén. Cierra tus ojos. Señor, te pedimos tu ayuda en este momento, en el nombre de Jesús. Necesitamos que nos ayudes urgentemente, porque hemos estado ministrando de una manera ilegítima, ilegal. Señor, no habíamos comprendido la dimensión, la grandeza del arca, de tu presencia, de tu gloria, y la hemos profanado, hemos pecado, Señor, hemos faltado a ella. Y esa es la respuesta, la causa por la que la frescura, la vida, el mover del Espíritu de Dios se ha frenado. Dile con sinceridad de corazón: perdóname, Señor, y restaura mi vida espiritual. Dile: devuélveme el gozo de tu salvación. No quiero pasar lo que pasó David, Señor, que mi verdor se convierta en sequedades de verano. No quiero un día, Señor, estar bajo un juicio tuyo por haber ofrecido fuego extraño. Señor, necesito que me ayudes y que me perdones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor, por favor.